Como municipalidad pues hemos estado visitando nuevamente los hogares y negocios para hacerles mención de la importancia de todos utilizar el servicio de recolección de basura. Nos hemos encontrado que un buen porcentaje pues gracias a Dios y a la conciencia que han tomado en cuanto al manejo adecuado de la basura, pues ya están utilizando lo que es el servicio de recolección de basura. Lamentablemente pues todavía hay unos hogares que no estaban inscritos al servicio de recolección de basura, pero se les dejó una citación en la cual pues se les daba un tiempo prudente para venir y todavía darle la última oportunidad para poder utilizar el servicio de recolección de basura. Hubieron varios vecinos que sí hicieron caso a la situación y vinieron y corrigieron su situación en el sentido de ya empezar a utilizar el servicio de recolección de basura. Pero lamentablemente pues hay un porcentaje todavía que hizo caso omiso a la citación. Por lo tanto, déjenme comentarles que a partir del día de hoy pues van a tener ya una citación ya directamente de parte del Juzgado de Asuntos Municipales, donde según reza el reglamento para la gestión y manejo integral de los residuos y desechos sólidos, lo que viene ahora pues es citarlos de una forma más concreta, y van a venir a tener que arreglar su situación acá en la municipalidad, donde ya se genera una sanción, es decir, una multa por hacer caso omiso a la citación, y aparte de eso pues tienen que estar obligadamente inscritos al servicio de recolección de basura. Es importante recalcar que este porcentaje el cual usted menciona no se ha inscrito aún, pues es inherente saber dónde depositan ellos su basura. Así es, lamentablemente pues es obvio que son las personas que todavía utilizan a personas que les pagan un quetzal para ir a tirar la basura a los vecinos a la vuelta, o utilizan mecanismos como lugares aledaños, calles donde depositan la basura en las noches o en los momentos donde oportunamente pues no hay gente, pero que lamentablemente es una práctica indebida y que lamentablemente pues de esa forma están contaminando el ambiente.